Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Los hermanos observan a José con ojos oscuros y celosos. José sonríe, ajeno al resentimiento que irradia de su familia. La envidia se enquista mientras los hermanos siguen observando a José. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Bañado por el suave resplandor de la luz de la luna, su rostro refleja las serenas visiones de su mente soñadora. Y viendo sus hermanos que su padre le amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Los hermanos intercambian miradas desdeñosas, su resentimiento hirviendo bajo la superficie. Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Una tensión palpable llena la habitación mientras José continúa, ajeno a la creciente animosidad a su alrededor. Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño. He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y su padre le respondió y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José: Ven, y te enviaré a ellos. El paisaje se extiende ante él, un camino abierto hacia el destino. Y él respondió: Heme aquí. E Israel le dijo: Ve ahora, mira cómo están tus hermanos, y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre, andando él errante por el campo, y le preguntó: ¿Qué buscas? Busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: Ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir: Vamos a Dotán. José fue tras de sus hermanos, y los halló. La tensión tácita hierve, proyectando una sombra sobre el campo abierto. José se acerca. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Los hermanos se enfrentan a la llegada de José. Y dijeron el uno al otro: He aquí viene el soñador. Ahora pues venid, y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: Alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Con despiadada indiferencia, le quitan la túnica a José, dejándolo expuesto y vulnerable. Y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había agua. Sus gritos desesperados de auxilio ascienden desde el abismo, una súplica inútil tragada por el vasto vacío. El silencio desciende a medida que los gritos de José se desvanecen en la nada, dejando solo la fría realidad de su abandono. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad. Desde el horizonte emergen mercaderes ismaelitas. Su llegada proyecta largas sombras sobre la tierra reseca. Y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevar a Egipto. La voz de Rubén rompe el tenso silencio. Vendamos a José a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Los mercaderes se detienen, con los ojos brillantes de avaricia mientras evalúan a los hermanos. Y cuando pasaban los medianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna, y no halló a José adentro, y se rasgó los vestidos. José es traicionado, su destino sellado por un puñado de plata.
Tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre y la trajeron a su padre. Esto hemos hallado. Reconoce si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. Oh José, Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y sus hijas para consolarle. Mas él no quiso recibir consuelo, y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Jacob se derrumba, su mundo destrozado por la visión de la prenda empapada en lo que cree que es la sangre de su hijo. Las lágrimas corren por la cara de Jacob, cada gota un testimonio de su dolor inconsolable. Con el corazón destrozado, Jacob se pierde en un mar de tristeza, sus gritos resonando por la tierra desolada. Bajo el implacable sol egipcio, una caravana serpentea por las arenas, cargada de riquezas e historias jamás contadas. En medio del trueque, se desarrolla una transacción de un tipo diferente, una que alterará el curso del destino. Con el corazón apesadumbrado, José es entregado. Sus ojos reflejan una tormenta de emociones, miedo, incertidumbre y un atisbo de esperanza. Potifar, capitán de la guardia del faraón, recibe a su nuevo cargo, su mirada evaluadora, sus intenciones veladas. En el corazón de Egipto comienza el viaje de José, un camino pavimentado con pruebas, triunfos y un espíritu perdurable. Llevado José a Egipto por Potifar, oficial del faraón. José entra en la gran casa de Potifar, rodeado de rostros desconocidos y exhibiciones opulentas. Mas ya estaba con José. Sus ojos se desvían sobre los adornos dorados que bordean las paredes, brillando. Y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que ya estaba con él, y que todo lo que él hacía, ya lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. El aire es denso con el aroma de la riqueza y el poder. José absorbe el entorno, un extraño en una tierra extraña. Dentro de la casa de Potifar, el orden y la honestidad florecen bajo la mano de José. Cada tarea se cumple con diligencia, transformando el espacio en un remanso de prosperidad. La atmósfera de la casa irradia con el zumbido silencioso de la productividad y el crecimiento. La casa de Potifar prospera, un testimonio de la integridad y habilidad inquebrantables de José. En el corazón de la casa de Potifar, un reconocimiento silencioso pasa entre el amo y el sirviente. La mirada de Potifar refleja una creciente admiración por la inquebrantable dedicación de José. Cada tarea que José emprende florece bajo su toque, un testimonio de su prosperidad. El aire es denso con respeto tácito, un vínculo forjado en la diligencia y el éxito. En la quietud del día, sus roles están definidos, pero el respeto es mutuo y profundo. En la tenue luz de la casa de Potifar, la esposa de Potifar observa atentamente a José. El deseo arde en sus ojos. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Ella se acerca. Su intención se vuelve clara cuando intenta seducir a José. La mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, «Duerme conmigo». Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, «He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo, pues, haría yo este gran mal, y pecaría contra Dios?» Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, «Duerme conmigo». Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, «Mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces,
y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José, y lo puso en la cárcel. Los ecos de la injusticia reverberan por los grandes salones. La ira de Potifar llena la habitación, proyectando una sombra de desesperación. José se encuentra solo en una celda de prisión con poca luz. Las frías barras proyectan sombras a su alrededor. Pero ya estaba con José. Las lágrimas corren silenciosamente por el rostro de José, reflejando la tenue luz, pero no pronuncia ningún sonido de queja. La cruda realidad de su encierro pesa mucho mientras José mira la nada. Sus ojos reflejan una profunda tristeza. A pesar de la angustia grabada en su rostro, José mantiene una resolución estoica, su espíritu intacto ante el duro abrazo de la prisión. El silencio de la noche amplifica el peso de la soledad de José, cada momento un testimonio de su sufrimiento silencioso. José permanece tras las rejas, solo con sus lágrimas silenciosas y su espíritu inquebrantable. José está arrodillado en silencio en su humilde celda, perdido en oración. La luz del sol atraviesa las rejas, iluminando la solemnidad de su devoción. Ya extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Ya estaba con José, y lo que él hacía ya lo prosperaba. Dentro de la sombría prisión, José encuentra propósito. Su alegría contrasta fuertemente con el sombrío entorno. Él friega con diligencia, un faro de luz en las sombras. Con una sonrisa, organiza los escasos suministros, poniendo orden en el caos. Los otros prisioneros lo observan, con sus rostros grabados con una mezcla de envidia y sospecha. La alegría inquebrantable de José despierta la curiosidad entre los reclusos endurecidos. En este lugar desolado, sus simples actos de bondad se convierten en una silenciosa rebelión. La imponente prisión se avecina, un lugar de desesperación. Aconteció después de estas cosas, que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales. El copero, con el rostro surcado por la preocupación, se acerca arrastrando los pies. A su lado, los ojos del panadero se mueven rápidamente, el miedo grabado en su rostro. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia en cargo de ellos a José. Y él les servía y estuvieron días en la prisión. El copero y el panadero están de pie, enfrentando un futuro incierto. En los confines austeros de su celda, el copero se adentra en un sueño, su mente inundada de visiones de exuberantes viñedos y la rica promesa del vino. Su subconsciente evoca la alegría táctil de uvas gordas que estallan entre sus dedos, cada apretón un paso más cerca de la mesa del faraón. Imagina el líquido rubí profundo fluyendo, su aroma embriagador un marcado contraste con el aire viciado de su encierro. El acto de elaborar vino para el faraón consume su sueño, un escape fugaz de la realidad de su encarcelamiento. En los confines austeros de su celda, el panadero se adentra en un sueño. Él lleva pan en la cabeza, una visión de calidez y sustento. De repente, una oscura plaga desciende. Pájaros, hambrientos e implacables, devoran el pan. El panadero impotente mientras su sueño se desmorona. Tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Dentro de la sombría prisión, José transmite empatía al acercarse al grupo de hombres abatidos. Vino a ellos José por la mañana, y los miró, y he aquí que estaban tristes. En un momento de tranquila preocupación, José busca comprender su tristeza. ¿Por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Los hombres permanecen en su sombrío silencio, con la mirada baja, revelando el peso de la desesperación. Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. José observa a los hombres, su expresión refleja una profunda compasión. Entonces le dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José, y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos,
y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate, pues, de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusieron en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillas blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. José dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos, 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne. El peso de la profecía es pesado. Un temor tácito llena el espacio. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del copero. El peso de su encierro lo agobia mientras José espera la respuesta del copero, su futuro pendiendo de un hilo. Ante el gran palacio, el alivio del copero brilla tan brillante como el día mismo. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio éste la copa en mano de Faraón. Pero el copero no se acordó de José, sino que le olvidó. Pero al jefe de los panaderos lo hizo colgar, tal como José lo había interpretado. Aconteció que, pasado 2 años, tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto. En el corazón de la prisión, el espíritu de José perdura, incluso cuando la esperanza disminuye con cada amanecer sin respuesta. En el corazón del palacio, Faraón duerme, su mente a la deriva en los reinos etéreos de los sueños. Visiones de abundancia inundan su sueño. 7 vacas gordas pastan pacíficamente en campos exuberantes e interminables. Un cambio repentino y sobrecogedor transforma el sueño. 7 vacas demacradas y esqueléticas emergen de las sombras. Las criaturas demacradas descienden sobre sus homólogos rechonchos con hambre voraz. Las vacas gordas desaparecen por completo, sin dejar rastro, salvo el persistente temor a un hambre insaciable. Faraón se agita en su sueño. La inquietante visión proyecta una sombra oscura sobre su real descanso. Bajo el manto de la noche, Faraón se pierde en un sueño, donde 7 espigas llenas de grano están maduras y doradas. Un temor inminente invade su visión mientras se alzan orejas delgadas y demacradas. Sus sombras devoran la abundancia. El sueño se intensifica, los oídos llenos consumidos, un símbolo claro de la escasez inminente. Los ojos del faraón se abren de golpe. Se despierta sobresaltado por la visión escalofriante. La respiración se le corta en la garganta. El peso del sueño perdura, proyectando una sombra sobre el opulento palacio. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos y sabios de todo Egipto, y les contó Faraón sus sueños. Mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Los sabios del reino se reúnen. Sus expresiones reflejan el peso de su incapacidad para interpretar los enigmáticos sueños del Faraón. Los opulentos alrededores no ofrecen consuelo, ya que los sueños del Faraón siguen siendo un misterio inflexible. El aire se espesa con inquietud, mientras el destino del reino pende de un hilo, dependiendo de desentrañar los secretos dentro de la mente del faraón. En el gran palacio, el copero cumple con su deber, sirviendo vino al rey. Un recuerdo silencioso se agita en el copero al escuchar el sueño del rey. El nombre de José resuena en su mente, desencadenando una profunda comprensión. Su expresión se transforma, una mezcla de urgencia y esperanza. Impulsado por esta repentina revelación, se apresura a marcharse, con su propósito renovado.
En el gran salón resonante, la voz del copero rompe el silencio. Hoy recuerdo mis fallas. Comienza el copero, con sus palabras flotando en el aire. Recuerda un encuentro pasado. Había un joven hebreo en prisión. Con repentina claridad el copero relata: él interpretó nuestros sueños, y todo sucedió tal como dijo. José es conducido desde la fría y oscura mazmorra, con un destello de esperanza en sus ojos. La dura realidad de la prisión comienza a desvanecerse mientras José se prepara para la transformación. Cada pasada de la navaja elimina la suciedad, revelando a un hombre renacido. Entonces Faraón envió y llamó a José. Vestido con ropas nuevas, José se deshace de su antigua identidad. José se levanta, transformado, listo para afrontar un futuro incierto con una determinación renovada. Y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti, que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes, y hermosa aparecía que pacían en el prado. Con un gesto autoritario, el faraón convoca a una figura invisible, su intención velada en misterio, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala. Vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas, y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. El sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. La sala escucha con atención, todos los ojos fijos en José mientras sus palabras perduran en el aire. Su porte firme pero respetuoso exige atención, un testimonio de su fe inquebrantable. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. La voz de José llena la habitación con el peso de la profecía. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos, seguidos 7 años de hambre. Sus palabras pintan un panorama sombrío de abundancia y hambruna inminente, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. El gran salón palpita con una palpable sensación de expectación. En medio del silencio expectante, José da un paso adelante, su voz resonando con autoridad. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo para mantenimiento. Sus palabras flotan en el aire, encendiendo una chispa de destino. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto. Faraón, profundamente conmovido, se pone de pie. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Él otorga un anillo a la mano de José, marcando una profunda transformación. El Faraón viste a José con lino fino. Finalmente, adorna a José con una cadena de oro. Dentro de la opulenta sala real, los adornos dorados brillan, preparando el escenario para un momento de suprema autoridad. La voz del faraón resuena en la cámara, una proclamación del destino.
¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. La cámara contiene la respiración mientras el faraón continúa, sus palabras dando forma a una nueva era. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. La declaración del faraón sella un destino, un cambio profundo en el poder. Campos resecos se extienden interminablemente bajo el sol implacable, cada horizonte susurrando cuentos de desesperación y hambre. Las familias vagan por la tierra desolada. Sus rostros demacrados reflejan la dura realidad de la supervivencia en un mundo despojado. Cada paso hace eco de los gritos silenciosos de una comunidad al borde del abismo, con sus ojos vacíos buscando un destello de esperanza en medio de la desolación. Jacob está de pie en medio de sus hijos, con el rostro como un lienzo de preocupación grabado con el peso de su situación, su mirada cargada de preocupación. Sus ojos reflejan la pesada carga del liderazgo mientras contempla la desalentadora tarea de guiar a su pueblo a través de la hambruna. En la tienda de Jacob, un pesado silencio cuelga mientras Jacob se prepara para hablar. He oído que hay grano en Egipto. Descended allá y comprad para nosotros, y viviremos. Sus palabras resuenan con un crudo recordatorio de su desesperada situación. El peso de la súplica de Jacob pesa mucho en el aire, un llamado a la supervivencia. José, observa la distribución del grano, un espectáculo de abundancia y poder. Con un gesto regio, José señala el comienzo de la distribución de granos, su presencia imponente y benevolente. Pregonaron delante de él. Doblad la rodilla. En medio de la actividad, José sigue siendo una figura de autoridad compuesta, asegurando la distribución equitativa de los recursos a la población. El desierto se extiende interminablemente, un testigo silencioso de este momento de profunda ironía e identidad encubierta. Y llamó Faraón el nombre de José, Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera. Bajo el implacable sol egipcio, José se alza imponente, su presencia irradiando autoridad regia. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia en Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo en sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo hasta no poderse contar, en cada grano una respuesta, en cada canasto una promesa, porque cuando el Señor abre los cielos, la tierra no se vacía, se llena. Así se cumplieron los 7 años de abundancia en Egipto, y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios, «Id a José, y haced lo que él os dijere». Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José. Y descendieron los 10 hermanos a comprar trigo en Egipto, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José, y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente, y les dijo, «¿De dónde habéis venido?» Ellos respondieron, «De la tierra de Canaán, para comprar alimentos». José conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Y se acordó José de los sueños que había tenido, y les dijo, «Espías sois. Por verlo descubierto del país habéis venido». Ellos le respondieron, «No, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Somos hombres honrados. Tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y he aquí, el menor está hoy con nuestro padre, y otro no aparece. Seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí».
Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros. Los puso juntos en la cárcel por 3 días. Y al tercer día les dijo José: Haced esto, y vivid, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así, y decían el uno al otro: Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Y Rubén respondió diciendo: ¿No os hablé y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis? He aquí se nos demanda su sangre. Ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete. Y se apartó José de ellos, y lloró. Después volvió a ellos, y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón, y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo, y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos, y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal, y dijo a sus hermanos: Mi dinero se me ha devuelto. Se les sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro: ¿Qué es esto que nos ha hecho Dios? Y venidos a Jacob su padre, le contaron todo. Entonces su padre Jacob les dijo: Me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Esta historia continuará